En algunos casos, ninguno de los métodos predefinidos para el cálculo de las calificaciones responde a nuestras necesidades. En estos casos, nos vemos obligados a definir nosotros mismos cuál es la fórmula que se utilizará para el cálculo de las calificaciones. Veamos esto con un ejemplo. Imaginemos que en nuestra asignatura tenemos un sistema de evaluación que incluye varios componentes. De entre ellos pueden haber, por ejemplo, el trabajo autónomo, la participación en los foros, la participación en clase o el examen final. Cada uno de estos componentes contribuye a la nota final con un determinado peso. Pero además imaginemos que incluimos un último componente que corresponde a penalizaciones en las que puede incurrir el estudiante por las razones que sea. Como vemos, este último componente, el de penalización, impacta sobre la nota con un peso negativo. Es este último componente el que hace que no sea posible utilizar ninguno de los métodos predefinidos de cálculo. Por tanto, nos veremos obligados a programar el cálculo de las calificaciones a partir de una fórmula que reflejará este esquema. Construiremos esta fórmula de forma parecida a como construimos las fórmulas en una hoja de cálculo. Para la construcción de la misma, debemos observar una serie de convenciones de notación que explicamos sucintamente a continuación. Deberemos iniciar el redactado de la fórmula con un símbolo de igual. Cuando dentro de la fórmula queramos referirnos a la calificación obtenida en una determinada actividad, lo haremos referenciándola con un doble corchete antes y después e introduciendo en el centro el número de identificación de la actividad. Este número se puede especificar en el momento de crear cualquier actividad, pero como veremos más tarde en este mismo vídeo, podemos especificarlo también desde la pantalla de construcción de la fórmula. Mediante este número identificativo podremos referirnos a la actividad dentro de la fórmula. En tercer lugar, debemos saber que podemos utilizar los operadores básicos de cálculo, como son la suma, la resta, la multiplicación y la división, utilizando sus habituales símbolos, los mismos que en las hojas de cálculo. Finalmente, dentro de la fórmula, podemos utilizar funciones avanzadas como el promedio, el máximo, el mínimo o la suma de diversas actividades mediante la notación que mostramos por pantalla en estos momentos. Dadas estas convenciones de notación, la fórmula que construiremos para el ejemplo que estamos tratando en este caso es la siguiente. En primer lugar, y antes de analizar la fórmula, debemos saber que damos por supuesto que se ha asignado los números de ID que aparecen en negro a cada uno de los conceptos que intervienen en la calificación. TA para el trabajo autónomo, PF para la participación en los foros, PC para la participación en clase, EF para el examen final y PN para la penalización. Asumiendo esto, la ecuación quedaría como vemos a continuación, cada uno de los factores multiplicando por la correspondiente referencia a los elementos de la calificación. Nótese que en caso de querer reflejar una contribución de un 30%, el factor empleado es 0,3, mientras que si es un 20% sería 0,2. Con esta fórmula hemos podido reflejar la fórmula de calificación que deseábamos. Nótese que esta fórmula presupone que todos los elementos están calificados en la misma escala, por ejemplo, de 0 a 100. Veamos a continuación cómo reflejar esto en nuestro entorno de trabajo. En primer lugar, deberemos dirigirnos a la herramienta de gestión de calificaciones. Para ello, descenderemos hasta encontrar el bloque Administración y haremos clic encima del ítem Calificaciones. A continuación, seleccionaremos la opción Vista simple. Seguidamente, descenderemos hasta encontrar el total correspondiente para el que queremos introducir la fórmula y haremos clic en el símbolo de la calculadora que aparece en la parte derecha. En la pantalla que aparece a continuación, podemos observar primero un cuadro de texto en el que teclearemos la fórmula y justo debajo el árbol de categorías y actividades que constituyen los elementos con calificaciones. Si en el momento de crear
las actividades les hubiéramos asignado un número de ID, aparecerían las casillas a la derecha de cada una de ellas. Como este no ha sido el caso, vamos a asignarlo a continuación. Para ello, bastará con que tecleemos el ID que deseamos asignar a cada uno de los elementos. Una vez hecho esto, haremos clic en el botón Agregar números ID. Como podemos observar, los IDs ya han sido agregados y además se nos muestra con la anotación correspondiente de doble corchete antes y después. Bien, pues como hemos visto anteriormente en este vídeo, bastará con que tecleemos en este espacio la fórmula correspondiente. A continuación, haremos clic en Guardar cambios. Y en la pantalla que se nos muestra, nótese que si descendemos hasta ver la categoría para la que hemos introducido la fórmula, el icono de la calculadora correspondiente a su fila aparece en un fondo oscuro, indicándonos de esta manera que contiene una fórmula de cálculo. A continuación, lo más sensato es asegurarnos que los cálculos se están haciendo correctamente, y para ello nos dirigiremos hasta la vista de calificador haciendo clic en la opción correspondiente. A continuación se nos muestra una pantalla con las calificaciones actuales de los estudiantes y los cálculos realizados. Si el tamaño de lo que se nos muestra excede la pantalla, podemos ir plegando y desplegando las categorías, haciendo clic en el icono que aparece justo a la derecha de cada una de ellas. Si aún así no llegamos a ver la información completa, podemos reducir el tamaño de presentación de la misma apretando la tecla Control y a continuación apretándole el símbolo menos en el teclado. De esta forma podemos comprobar cómo el cálculo correspondiente se hace correctamente aplicando las penalizaciones, etc.